lo digo de nuevo, hay 10.000 personas presas, negros, analfabeto, excluido, que en algún momento le van a decir, bueno, listo, andate a tu casa, porque nosotros investigamos, muy eficazmente investigamos, pero bueno, no encontramos pruebas. O sea, andate a tu casa. No, claro, pero estuve 5 años preso en el complejo de Ezeiza, estuve 5 años preso en Sierra Chica. Buen detalle, el sistema funciona así y ahora después vamos a ver por qué funciona así. Esto nosotros llamamos selectividad del sistema penal, porque esa eficacia que el sistema penal tiene de perseguir a esta población, negro, joven, analfabeto, es muy ineficaz para el crimen organizado, para el narcotráfico, para el lavado de dinero y para todo lo que es la organización criminal en serio. De eso no hay nadie preso. Digo, ahí, 2, 3, 10, pero digo, no es eficaz. Digo, yo estoy viendo en la fila de amigos judiciales que no les gusta lo que digo, pero bueno, yo escucho mucha fiscalía de investigación compleja, mucho todo, pero digo, preso no hay ninguno de esos. ¿Sí? Obviamente tienen el capital, tienen la plata, tienen los grupos económicos y los grupos de defensores, digo, la influencia en el poder, etcétera, etcétera. Esto no pueden ni hablar ni con el comisario del barrio. ¿Sí? Bien. Vuelvo. Con lo cual, digo, en muchos casos yo a veces me pregunto, porque hay una falacia, ahora lo voy a decir, digo, ¿por qué nosotros no estamos acá? Porque en la facultad hacemos un ejercicio. Un ejercicio era, ¿quién de nosotros puede asegurar que nunca va a estar sometido a una investigación criminal? Digo, yo voy por la ruta, por el camino, llevo por delante a alguien, eso es una lesión culposa. Eventualmente, si ese resultado muerto y trágico es una lesión culposa, voy a estar sometido a una investigación. Bien, y hay otro profesor que es mucho más osado y dice, ¿quién de nosotros no cometió nunca un delito? ¿Quién no se llevó la fotocopia del trabajo? ¿Quién no? Digo, hay un montón de nosotros que están en esta situación y ahí el sistema no nos alcanza, ¿no? Y el sistema alcanza el 5% de los hechos que ocurren. ¿Sí? De este 5%, la mitad llega a condena, y de este 2%, la mitad llega a sentencia condenatoria a cumplir. Con lo cual, claro, obviamente, y así todo, tenemos 60.000 presos. Digo, menos mal que funciona mal, porque si funcionara bien, nos daríamos abajo. Massa dice, entran por una puerta y salen por la otra, no es cierto, hay 60.000, digo, y hay 10.000 que van a ser absueltos, pero él tampoco dice qué va a hacer con las cárceles saturadas. O sea, no dice qué va a hacer, porque digo, la cárcel saturada, básicamente es sinónimo de violencia institucional, ¿sí? Tortura, bueno, después vamos a hablar de eso. Pero lo cierto es que cuando la presidenta dice, porque el tema es que el sistema judicial, la crítica es al sistema judicial, no al Código Penal. Y bueno, básicamente el sistema judicial son los jueces, ¿no? Digo que también es una corporación. Digo, cuando uno discute si el modelo de inclusión o de exclusión, está discutiendo quién es el que manda. Si mandan las corporaciones o si manda el poder político votado por el pueblo. Y las corporaciones no son solamente los medios de comunicación. La justicia también es una corporación. ¿Sí? Bien. Me acuerdo que la presidenta planteó la democratización de la justicia y casi la lincha. Claro, porque la corporación no quiere que nadie le toque ninguno de los privilegios, ninguna situación, ni nada por el estilo. Nada. Como hay amigos, no voy a seguir hablando. Pero lo cierto es que si yo voy a ver quiénes son los que están presos en Estados Unidos y si yo voy a ver quiénes son los que están presos acá, hay una identidad muy parecida y eso se vincula con lo que nosotros llamamos racismo oligárquico. Ahora lo voy a explicar porque digo, yo lo digo así para que suene fuerte y para que me presten atención. Si digo otra cosa, es este boludo que está diciendo cualquier cosa. Pero si yo lo digo así, me van a prestar atención. Ese estado de exclusión que tiene que contener la protesta del 70% que queda afuera, lo único que va a desarrollar es el poder punitivo con agencias u oficinas, o como quieran llamarlo, de seguridad. Básicamente son las policías. Policías de seguridad. ¿Sí? Esa policía de seguridad tiene que ejercer una represión de modo tal de contener al 70% para que no
proteste, para que no se queje, para que no haga nada. Ejemplo. Nosotros decimos, llegó un momento, para nosotros, el momento es ahora, porque yo podría hablar de derecho penal desde la cosa académica, desde la cosa de la universidad, y hablar como muy neutral y como muy abstracto, de una disquisición filosófica, y hablo del Código Penal, digo, para hablar de derecho penal, yo le digo, hay que saber qué es el derecho penal, qué es el delito y qué es la pena. Esto se estudia en 4 años en facultad, con lo cual si yo les quiero explicar esto no van a entender absolutamente nada. Pero lo cierto es que hay que contestarse. Yo puedo hacer una charla y una explicación dogmática, académica, y me dice, ¿y este boludo, o sea, qué me está diciendo? Con lo cual nosotros decimos, luego llegó el momento en que los que hacen derecho penal, digo, salgan de la cosa linda de la facultad, salgan de los escritores, de la investigación y empiecen a caminar y metan, digo, conozcan qué es lo que está pasando y un poco tomen partido sobre qué modelo queremos o qué no modelo. Por eso estamos acá. Entonces, ese modelo de exclusión necesita que haya un discurso. O sea, el ejercicio del poder punitivo y el ejercicio de la represión necesita un discurso que lo legitime, ¿sí? Para decirlo más gráfico, la pregunta que hacemos siempre, ¿cómo funciona la cuestión? Esto es, ¿el derecho legitima el poder o el poder legitima el derecho? ¿Sí? Digo, ¿qué es lo más importante, el derecho o el poder? Digo, nosotros decimos en la academia, no, el derecho, porque somos abogados, obvio, digo, vivimos de eso, pero lo cierto es que lo importante es el poder, y después que yo me impongo, establezco el sistema jurídico que de alguna manera me legitima, ¿sí? Con lo cual, el poder punitivo necesita legitimación, y la legitimación es a través del discurso, y el discurso, ahí viene el tema de los medios de comunicación. Pero lo cierto es que, si ustedes advierten el discurso de la derecha, es un discurso muy viejo, y todos dicen lo mismo. Digo, si debe de estar en el 2014, que ustedes hacen memoria y se van al 2004 con la marcha del Bloomberg, mi amigo personal, van a ver que es exactamente el mismo discurso. Entran por una puerta y salen por la otra, hay que aumentar las penas, digo, hay que terminar con el tema hay que establecer la pena de muerte y hay que ir por la prisión perpetua, etcétera, etcétera. Es siempre el mismo discurso. La pregunta es, ¿lo descubrió Massa? No. ¿Lo descubrió Bloomberg? No. Ahora vamos a ver que lo descubrió y cómo funciona todo eso, pero sigo mencionando el tema del racismo oligárquico. Bien, ¿qué pasó en la historia del mundo cuando las policías de seguridad tuvieron poder punitivo descontrolado, poder punitivo sin control o poder punitivo así abusivo? Ocurrieron matanzas y genocidios. Ustedes van a decir, este está hablando, yo lo voy a tratar de ir juntando, ¿sí? Y obviamente que hay que ir a la década del 70 y ver qué fue lo que pasó acá. Yo ahora le voy a tratar de explicar. Pero lo cierto es que por ahora me quedo con esto del racismo y me quedo con esto de la fuerza policial. Ahora voy a hacer rápido una cosa histórica, ¿sí? Media arbitraria, pero que nos sirve. En el año 1506, el rey de Inglaterra, yo sé que están diciendo, ¿qué me importa el rey de Inglaterra? Pero denme 5 minutos. El rey de Inglaterra era Enrique VIII, ¿sí? De la familia Tudor. Enrique VIII es el rey más absolutista de todos los monarcas del Imperio Británico, ¿sí? Termina con el feudalismo, ¿sí? Termina con los señores feudales en Inglaterra. Y lean el tema del feudalismo, porque en el feudalismo existían los villanos, eran los campesinos pobres, ¿sí? En el 1506. Y
al terminar con el feudalismo, lo que ocurre es que Enrique VIII concentra el poder de todos los señores feudales. Y los señores feudales, ¿qué hacen? Se van del feudo con la riqueza y con las tropas. ¿Sí? Con lo cual se produce una concentración de riqueza en la corte de Enrique VIII y de fuerza para cuidar la riqueza, y todos estos feudos, que serían como las provincias o como las intendencias nuestras, quedan anómalas. ¿Y eso ocurre? ¿Eso qué significa? Que todos los campesinos y artesanos quedan a la buena de Dios, quedan abandonados por el sistema. O sea, Enrique VIII es el emblemático que genera esa transformación económica y política, de donde los campesinos y los artesanos quedan por afuera del sistema de distribución. ¿Sí? Entonces, obviamente Enrique VIII dice, che, ¿qué hacemos con estos negros? Porque los campesinos y los artesanos eran los negros. ¿Qué hacemos? Vamos a ejecutarlos. Bien, y ejecuta a 72.000 personas. No ejecuta a 72.000 personas de los ejércitos enemigos de los lugares que conquistaban, no. Ejecuta a 72.000 campesinos y artesanos que habían quedado por afuera del sistema de distribución nuevo. ¿Sí? Bien, estas 72.000 personas, hay un autor que era canciller de Enrique VIII, que en realidad Enrique VIII es el que se pelea con el Papa y crea la Iglesia Anglicana. El canciller de Enrique VIII era Tomás Moro. Y Tomás Moro, que era cristiano, está en contra de eso y escribe un libro que se llama Utopía, pero en Utopía se hace una pregunta por esto. O sea, en realidad se queja y se pelea por el tema religioso, pero también hay un capítulo que habla de esto. Y Tomás Moro dice, se hace una pregunta, que yo no la voy a repetir porque a él lo mataron por la pregunta. O sea, lo mandaron a la Torre de Londres primero y después lo guillotinaron. Y Tomás Moro se pregunta, ¿la justicia que tenemos es la mejor justicia que podemos tener? Le digo por esto. ¿Sí? Digo, y con casualidad, nuestro sistema judicial todavía es, vuestra señoría, vuestra excelencia, tan monárquico como esta cuestión. ¿Sí? Bien. Después de esto, pongo dos fechas, 1788, 1871, 72. En 1788 es la Revolución Industrial. ¿Sí? Digo, hasta este momento, las herramientas eran el caballo, el buey, el arado, la pala y la zapa. Acá empieza la máquina de vapor y especialmente la revolución. Era la tecnología. Esto generó que hay un montón de gente que estaba trabajando que quedó fuera del sistema de producción porque fue reemplazado por la máquina. ¿Sí? Entonces hubo un montón de gente que quedó fuera y que quedó excluido de ese sistema. Bien. Ahora después vamos a ver qué hicieron los ingleses con esto. En el 1872, si no me equivoco, empieza el tema del colonialismo. Y es como inmediato la existencia del capitalismo. ¿Sí? Esto es, la revolución industrial había generado tanta riqueza en el Imperio Británico que el Imperio Británico dice, bueno, a partir de ahora vamos a poner todo el excedente de esta producción en territorios lejanos. Tenemos que ir a conquistar y tenemos que ir a colonizar. Yo lo estoy diciendo muy rápido, veo señoras que están haciendo así, por ahí capaz que saben más que yo, pero digo. Lo cierto es que el Imperio Británico, Enrique VIII es el primer rey que tiene esa noción de Imperio Romano, es el que funda la Real Armada Británica, Enrique VIII, dice, vamos a conquistar colonias. El colonialismo empieza en 1872 más o menos, salvo el caso de Francia y el caso de Inglaterra. En 1835 Francia está en Argelia. Inglaterra en 1840 y pico está en la India. ¿Sí? Salvo estos dos países, todo lo que es el Estado, los estados europeos imperiales empiezan en 1872. Bien. Ahora, antes de esto, en 1859, miren el esfuerzo que estoy haciendo para hablar de todo.
1859, se produce una revolución científica, cultural, que de alguna manera pone todo para arriba. Es Darwin con la teoría de la evolución. 1859, tengan en cuenta los años. Darwin escribe un libro que nosotros conocemos como de la evolución de las especies, pero que tiene un nombre más largo, o sea, de la evolución de las especies y la selección natural de las razas preferidas en la lucha por la vida. ¿Sí? De la evolución de las especies y la selección natural de las razas preferidas por la lucha por la vida. Bien, esa revolución científica del conocimiento que de alguna manera puso en tela de juicio el cristianismo, la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, sirve como un efecto no deseado para dar la ideología al colonialismo. Entonces decir, bueno, así como hay especies superiores, ¿sí? Así como hay el más fuerte va a ganar y se va a imponer al más débil, los estados fuertes, los estados imperiales tienen el derecho de conquistar a los más débiles. Entonces Inglaterra y Francia encuentran la fundamentación ideológica de esa cuestión. ¿Me siguen? 1859. Bien. Salto. ¿Qué hace en 1788 Inglaterra? Dice, bueno, ¿qué hacemos con los negros que estamos incluyendo? Porque digo, están protestando, están acá, no podemos caminar, no podemos pasear. Digo, están golpeando acá en la puerta de la ciudad y ya, la verdad, tengo las bolas de plata. Dice, bueno, vamos a matarlos. Dice, porque Enrique VIII los limpió, los mató. Dice, no, ya somos más civilizados, digo, estamos en la sociedad moderna. Entonces, en 1788, en junio de 1788, Inglaterra funda Port Jackson, es el penal en Australia. El mismo año funda el penal en Australia y dice, bueno, vamos a mandar a todos los que no trabajan, a todos los excluidos, los mandamos a Australia. Bien, ¿cuál era el origen o cuál era el antecedente de ese penal en una colonia británica? 1501, en Francia está Napoleón III. ¿Alguien sabe francés? Napoleón III dice, vamos a armar un penal en la isla del Diablo, de Diablo. Y manda, dice, vamos a mandar, así dice, a los vagabundos, a los mendigos, a los obreros que no están trabajando, y aprovechar que mandamos a los opositores políticos. ¿Sí? Bien, con lo cual, Inglaterra los manda a Australia, Francia los manda a la Guyana francesa. Eso, la cárcel tenía la noción del destierro, o sea, ya no van ni siquiera a pisar territorio inglés ni territorio francés, van a ir al destierro. Francia es la ley de relegación francesa. Es la ley que nosotros en 1903 copiamos y armamos el penal de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Como Argentina no tenía territorios por detrás de los océanos, dice, bueno, ¿qué es lo más lejos? Ushuaia, listo, pongamos el penal en Ushuaia. Digo, el penal de Ushuaia tenía el antecedente de 1501 y el penal de Ushuaia se hace en 1900 o 400 años después. Bien. El colonialismo tiene una identificación de fechas con la revolución industrial. Hay dos revoluciones y hay un colonialismo y un neocolonialismo. El colonialismo es la ocupación territorial, militar y política. ¿Sí? No les quiero mentir, por eso me traje anotado. El neocolonialismo es en el 1900. Y el neocolonialismo, la diferencia es que el neocolonialismo es la conquista a través de la cuesta económica, de las empresas. ¿Sí? Perdón, esto es 1800. En el caso del neocolonialismo inglés es la época de las invasiones inglesas, para que ustedes se ubiquen geográficamente. Se rindieron de colonizarnos, o sea, y dijeron vamos a colonizar. Me quedo con la palabra colonia. ¿Sí? Me quedo con la palabra colonia porque precisamente el penal que arma en Inglaterra es en la colonia de Australia. Pero me quedo con esa palabra de colonia. ¿Sí? Bien. Vuelvo. Ahora, antes del colonialismo, yo lo estoy diciendo, digo porque entre todos algunos decir esto que está diciendo es interesante, vamos. En 1820 y 1903 hay otro inglés que aparece y escribe siguiendo la teoría de Darwin. Darwin era inglés,
Herbert Spencer es un arquitecto inglés que escribe de criminología y dice: esa teoría de la evolución de las especies me interesa. Y entonces él empieza a hablar de la evolución de las razas, ¿sí? Y así como Darwin fundó el colonialismo, lo spenceriano, que son teorías biológico-sociales, que tiene que ver con la limpieza racial, la higiene social, la eugenesia, tiene que ver con el tema de cómo eliminar a lo que excede, al excedente, ¿sí? Es lo que termina fundando el nazismo, o dándole fundamentación ideológica al nazismo, ¿sí? Darwin al colonialismo, Spencer al nazismo. Bien. ¿A quién elimina el régimen nazi? ¿A los judíos? ¿A los negros? ¿A los gitanos? ¿A los homosexuales? Y a los dementes. En dementes entraba todo. O sea, entraba el opositor que no saludaba, entraba el opositor, bueno, entraban todos. Digo, 3 ejemplos de oficiales nazis. Goebbels, que era el ministro de propaganda, y digo ministro de propaganda porque el discurso de la derecha necesita hablar del marketing, ¿sí? Necesita de la propaganda. Era Joseph Goebbels y Joseph Mengele. Mengele es el que está básicamente, históricamente, asignado al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, ¿sí? Con el tema de la cámara de gas, ¿sí? Digo, la cámara de gas, ¿de dónde toma la cámara de gas? Digo, nosotros por ahí lo hacemos medio chicanero, pero en Estados Unidos la pena de muerte históricamente fue fusilamiento. Dijeron, no, vamos a hacerlo más humano. Fueron por la horca. Dijeron, no, la verdad que la horca en el momento nos genera mucha impresión. Vamos por la cámara de gas. Y la cámara de gas del derecho norteamericano aparece en los campos de concentración nazis de Auschwitz. Bien, aclaración. Pues después vamos a ver. Después de la Primera Guerra Mundial, que termina en el 1919, todo el pensamiento penal y criminológico europeo, o sea, termina víctima de la guerra, y muchos muertos, y muchos se van a Estados Unidos, ¿sí? Y todo estaba básicamente con esto del poder punitivo, el abuso, etcétera. Los yanquis dijeron, bueno, la verdad que ese es un discurso que a nosotros no nos gusta, pero como nosotros estamos pintando que vamos a ser la próxima potencia, algo nos va a servir de eso, y entonces empiezan a escribir la criminología norteamericana. Y hay un autor europeo que dice, mirá, ahora los norteamericanos escriben lo mismo que escribamos nosotros, pero lo escriben con más sofisticado, o sea, lo han hecho en un discurso más vendible. Pero qué bueno, entonces yo voy a escribir un libro de criminología recibiendo con mucha alegría la criminología norteamericana. ¿Quién escribe el libro de criminología? Es un alemán, que es Hitler. Hitler también escribió la criminología. Dice, che, todo esto de la cárcel, todo esto de la cámara de gas me gusta, y después aparece en Auschwitz-Birkenau. Y hay otro, que es el doctor Ploetz, creo que se escribe así. Ploetz ejecuta en 2 años 300.000 personas, dementes, enfermos mentales, inválidos y opositores. 300.000. Con un programa médico que era el Action T4, y era cámara de gas, pentotal sódico. Ahora está, como los Estados Unidos es más humano, la dejaron la cámara de gas, fueron por la silla eléctrica, y ahora es por la inyección letal. Que están usando las drogas que usaba el nazismo en Auschwitz-Birkenau. ¿Sí? Bien. ¿Cómo era? Bien. Víctor. Sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo fue la colonización española? Pero nos quedamos hasta mañana, no tengo problema. Sí. Bueno, Herbert Spencer, este arquitecto inglés, Darwin es de 1859, ¿sí?
Spencer es 1820, 1903, por ahí. Bien. Digo, vamos a estudiar el derecho penal argentino. Dice, che, ¿cuándo fue el primer código penal argentino? El primer código penal argentino no fue el código penal, fue una ley penal, que fue la ley 49. La ley 49 la dicta Bartolomé Mitre en el año 1863 y preveía un solo delito, o dos, pero básicamente establecía el delito de rebelión, ¿sí? Y era para contener el avance de los caudillos del norte, que eran los negros del interior, eran los negros cabezas del interior que venían a discutir el poder a la oligarquía de la capital federal. ¿Me siguen? Bien. Esto, Bartolomé Mitre y esta ley, es lo del darwinismo social, es lo de Spencer, llevado a la máxima tensión. ¿Quiénes son darwinianos, spencerianos? La generación del 80. La máxima tensión en Julio Argentino Roca con la conquista del desierto. ¿Sí? Entonces, Roca dice, nosotros vamos por el progreso, Sarmiento, vamos por la Europa, vamos por todo ese modelo. Entonces, che, qué bien que nos viene el tema de Darwin, qué bien que nos viene el tema de Spencer, nosotros vamos a limpiar la Patagonia de infieles. Y se carga a los mapuches, a los tehuelches y a los ranqueles. Víctor, sí. Acá arriba. Sí. También ahí estaba aparejado con los terratenientes para tener por eso. Se carga a los tehuelches, a los ranqueles y a los mapuches. Y limpia la Patagonia. ¿Para quién limpia la Patagonia Julio Argentino Roca? Para distribuirse la tierra. Para la corona británica. Para la corona británica. ¿Sí? Bien. Paréntesis. Esto es 1863, esto es 1870, tiene varias presidencias, Roca, ¿no? Bien, pero en el año 1860 empieza a germinar una idea bastante interesante que se plasma en 1866 y es la creación de la Sociedad Rural Argentina. Y la conquista del desierto, cuando Roca elimina a los infieles, dice, bueno, a los de la sociedad rural vayan con los caballos y hasta donde llegue el caballo es la posesión. ¿Se entiende? Digo, usaban varios, pero digo, las tierras que Roca consigue en términos de la conquista del desierto, eliminando a la raza débil, ¿sí? Que supuestamente eran los pueblos originarios, se la distribuye a los miembros de la sociedad rural. El primer presidente de la sociedad rural, Martínez II, 1870. ¿Sí? Y hay otro episodio que es entre el 64 y el 70, por ahí, que es la guerra contra el Paraguay. La Santa Alianza y la guerra contra el Paraguay. Todo esto es fundado en la teoría de Darwin y de Spencer. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. La ley 49, que era solamente para contener a los caudillos del interior, no tiene más nada que eso hasta 1886, que se dicta el primer código penal, ¿sí? Que es el código de Carlos Tejedor. El código de Carlos Tejedor es una copia del código de Baviera alemán austríaco de 1813. O sea, toda la ideología de ese código penal argentino era con esto. ¿Sí? Bien. El 1813. Este código que regía antes, en el tema de la generación del 80, de esto del Julio Argentino Roca, es Sarmiento y el Facundo, dice lo que sobra es sangre de gaucho. ¿Sí? Digo, es la sangre de los negros.
Digo, bien, hasta que empezó a regir el Código Nuevo, lo que regían eran las leyes españolas. La Corte Nacional hizo las leyes españolas en tanto y en cuanto no se opongan a la Constitución Nacional. Es el Martín Fierro. ¿Sí? Martín Fierro era el negro que había que mandar a la trinchera a la pelea contra el infiel, contra el indio. ¿Sí? Y obviamente, por eso no lo menciono porque no tenemos, todo esto tenía un acompañamiento de la Iglesia. Porque precisamente la conquista del infiel era conquistar territorio para el Papa. Digo, los papas repartían los territorios. El Tratado de Tordesillas es lo que nosotros utilizamos ahora para fundarle por qué las Islas Malvinas son argentinas. ¿Sí? Es una bula papal, así concedía territorio. Para colonizar, no me acuerdo quién dijo la palabra, para colonizar el tema de los territorios infieles. Bien. La generación de Luchito también es Florentino Meguino, Wilde, o sea, no eran estos solos, había un montón. Es Juvenilla, digo, el Colegio Nacional, donde estaban los de arriba, que eran los de la capital, y los de abajo, que eran los que venían del interior. O sea, siempre está la cosa racial, la cosa de la superioridad de unos sobre otros. Y la cuestión de que los otros, que son los de abajo, son los que tienen que aceptar sumisamente el poder y el control de la clase dominante. ¿Sí? Y esa clase dominante, para establecer ese modelo de país, de la conquista del desarrollo, necesita una ley penal. No sé si hasta acá me entienden. Me conformo con que no me puteen, pero bueno. Pero sigo. Digo, después de todo esto, termino, es la Primera Guerra y la Segunda Guerra. ¿Sí? 1914 al 19, 1939, ¿no? Al 45. Bien. En el medio de esta, en 1917, es la Revolución Rusa, ¿sí? Que es el sistema, la caída del régimen zarista por el régimen leninista o estalinista, o sea, alguno de los dos. Bien. Y es el primer paso del partido bolchevique. Después vamos a hablar de por qué nos interesa eso. Pero bien, digo, y la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial es porque los estados no se ponían de acuerdo de cómo se iban a dividir los territorios, porque ya habían empezado el tema de la colonización, todos estaban colonizando y obviamente todos querían colonizar lo mismo. A partir de ahí empieza todo un desarrollo de lo que nosotros ahora conocemos como derechos humanos, donde dice, no puede haber persecución, matanza que tenga que ver con la raza, la etnia, el color, el sexo, la religión, etc. Solo en el año 1948. O sea, hace muy poco tiempo en la historia de la humanidad. ¿Sí? Bien. Pero no se entiende igual. Vuelvo. Porque me quedé con el tema de la colonia. Me quedé con el colonia y me quedé con el tema de la policía. Digo, las fuerzas policiales de seguridad descontroladas, le doy el ejemplo. Que generaron matanzas. La OSRAJ, ¿sabe qué es la OSRAJ? Es la policía secreta del zar ruso. Después, la OSRAJ se transforma en KGB. La KGB era una fuerza policial de seguridad. Luego, después, se transforma en un servicio secreto. Pero es una fuerza policial de seguridad. También la matanza del régimen nazi lo generan dos fuerzas policiales de seguridad, la SS y la Gestapo. Y también genera una matanza la policía de seguridad turca con el pueblo armenio. ¿Sí? O sea, los turcos con los armenios. Digo, el régimen nazi son 6 millones de judíos. Digo, por decir, ¿sí? Digo, esa primera matanza del Enrique VIII, digo, quedó bastante lejos, ¿no? Bien, la verdad que no recuerdo cuánto. ¿Perdón? Y 5 millones de cristianos. Y 5 millones de cristianos, y los gitanos, y los negros, y todo lo demás, ¿no? Y no sé, la verdad no sé la cantidad de armenios.
por poner. Los armenios también fueron, también los sirios. Bien. Me voy con el tema de la colonia. La colonia, Inglaterra dice, no, vamos a Australia. Entonces la pregunta es, ok, nos mandamos a Australia. ¿Y qué hacemos con la gente en Australia? Con la gente en Australia, dice, porque van a putear, va a haber quilombo, o sea, va a haber desorden. Bueno, lo vamos a contener con una fuerza policial de control territorial. Fuerza policial de control territorial. Entonces, ustedes iban a la colonia australiana y estaba rodeado por una serie de fortificaciones, una serie de seguridad, precisamente para que ninguno tuviera la posibilidad de volver a Inglaterra. Lo mismo, en la isla de Hierro no era necesario porque tenían el océano, o sea, tenían que, era como una barrera física, geológica. Bien. Entonces, con esto digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con los excluidos? ¿Qué se hace ahora con las personas excluidas? Vuelvo a decirles que de estos 60.000, el 70% son jóvenes de 18 a 35 años, pobres, analfabetos, que han sido sujetos a una exclusión. Ahora, la colonia es la cárcel. ¿Sí? Y cuando yo hablo de derecho penal es, ¿qué es el derecho penal? ¿Qué es el delito y qué es la pena? Y la pena es la cárcel, es el castigo. ¿Sí? Bien. Enrique VIII tenía la famosa Torre de Londres, ahí lo ponen a Tomás Moro, y lo tienen como 15 años hasta que le cortan la cabeza. Pero la cárcel como concepto moderno, como lo que nosotros conocemos de cárcel, es, los europeos hablan de la invención penitenciaria, es una creación del capitalismo y tiene un desarrollo de 200 años. ¿Sí? Es un desarrollo nuevo, porque el tema es, bien, ¿qué hacemos con todo lo excluido? ¿Qué hacemos con todo lo que protesta? ¿Qué hacemos para controlar? El derecho penal es una herramienta de control social. ¿Qué hago yo con la protesta? ¿Qué hago yo? Lo tengo que controlar. ¿Cómo lo controlo? Lo pongo en una cárcel. ¿Y qué es lo que yo veo en la cárcel? Veo una parte de la población excluida, contenida por una fuerza policial de ocupación territorial que son los servicios penitenciarios.